Hotline Miami es el juego que su principal atractivo es la acción frenética y su rejugabilidad, al momento de decidir en cada inicio de nivel cómo es que vamos a pasárnoslo. Todo buen juego que se sienta arcade te da elegir de personajes u objetos diferentes para que pases un nivel difícil, y si no logras manejar las ventajas de uno, lo intentas con otro diferente. En el caso de Hotline Miami no son personajes u objetos que te dan, son máscaras de animales, y que dependiendo de cuál usemos tendremos un bono en ese nivel. Y lo mejor es que son desbloqueables, haciendo que alguna entre todas ellas termine siendo tu favorita. Como por ejemplo Tony, que destruye a los enemigos de un golpe, el de Ted, que evita que los perros ataquen, o Finn, que habla francés. Pero entre todo el repertorio hay 3 máscaras que destacan, no por su habilidad, sino por su significado en el juego, formando por esas 3 entidades a las visitas. De primeras debo de explicar que es erróneo llamarlos así, ya que esta agrupación no tiene un nombre oficial para llamárnoslo, pero por tema del video me voy a referir a ellos de esta forma. Su primera aparición es justo después del tutorial, dándonos una bienvenida, pero no de una forma amistosa. Nosotros no los conocemos y ellos actúan conocernos de toda la vida, pero en vez de que se presenten, solo se centran en hablar acerca del protagonista. Uno entre ellos parece una mujer, con una máscara de caballo. Es la primera en hablarnos, y casi parece preocuparse por nuestra primera reacción confusa a estas primeras interacciones. El segundo que nos habla es un hombre sentado en medio de la sala, dirigiéndose directamente al protagonista, con una arrogancia al hacer notar que nos conoce de pies a cabeza. Y por último, un hombre trajeado en blanco, pero con cabeza de búho. Este solo se limita en insultarnos. Lo curioso es que él parece no saber quiénes somos o cómo llegamos a la sala. Tanto como el protagonista como el jugador tienen tantas preguntas sobre lo que está pasando o presenciando, pero se nos otorga una pista. El origen de todo empieza desde el 3 de abril. Una llamada suena en la sala y nos comunica sobre un paquete afuera. Lo especial no es lo que está dentro, aparte de la amenaza sobre cumplir una misión y ser constantemente vigilados, es la máscara de pollo que viene en ella. Y viendo la similitud de la vestimenta con el protagonista, nos hace preguntar cómo es que hay 2 iguales, o son el mismo o es un efecto de alucinación. Los encargos no son relevantes al tema, más allá de que podemos destacar que los enemigos se parecen mucho a la tercera identidad. Podemos decir que le devolvemos los insultos bajo cada kill que le hacemos a un enemigo, pero entonces nos entra una duda: ¿quién es la primera entidad que nos presenta la sala? Más pronto que tarde llegamos al nivel Decadence. A diferencia de los anteriores niveles, aquí ocurre algo al acabar el nivel. El jefe del lugar enfurecido va contra nosotros, pero nada que una palomeada no arregle. Y cuando estamos por retirarnos, una mujer al final del pasillo nos llama, ya que no tiene con quién acudir ni dónde ir. Como buen sociópata, el protagonista acepta y la lleva en auto en brazos. Ya conocemos quién representa a cada uno, pero ahora hay más preguntas que respuestas sobre por qué ellos aparecen de casualidad en la sala del protagonista. A partir de ahora los voy a nombrar como tienen de nombre de elegir en su máscara: Don Juan, Richard y Rasmus respectivamente. Don Juan mostrará preocupación hacia nosotros apenas entremos, resaltando un posible cansancio, lo cual es ilógico, porque en lo que va del juego, el protagonista en teoría no ha recibido ni siquiera un daño, o demostrado fatiga para estar cansado. Richard, como siempre, muestra un comportamiento egocéntrico, aclarando que sabe todo de nosotros, pero limitándose a aclarárnoslo, haciendo algunas respuestas entre sus preguntas. Y Rasmus, que mantiene una actitud hostil, insultándonos y recordándonos cada vez que eliminamos a alguien similar a su vestimenta. Pero en esta sesión, Richard nos despide con 4 preguntas. ¿Te gusta lastimar a otros? ¿Quién deja los mensajes en el contestador? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Por qué estamos teniendo esta conversación? Después de esta reunión, el protagonista realiza sus noches de misiones. Si prestamos atención, la mujer que rescatamos hace unas noches seguía recuperándose en el sillón, ya que había sido drogada, incluso ya no quedó tarado. Después de que se recuperó, pudo fácilmente irse, pero decidió hospedarse con el protagonista. Eso es porque bien dijo, no tiene dónde ir, y se sintió segura en el departamento de quien la rescató, omitiendo obvio que el protagonista no fue a por un rescate, ni sabía que estaba ahí. Ella aceptó quedarse por su voluntad, sabiendo quién era el protagonista.
Tenemos una tercera reunión, y por si habrán notado, además de los diálogos, la sala está hecha un desastre. Bolsas de basura por el lugar, insectos y partículas que reflejan lo horrible que es estar ahí. Pero a las visitas no parecen importar en lo más mínimo. La preocupación y atención de Don Juan en esta vez es un tanto diferente de antes. Primero nos recomendaba descansar, pero ahora nos dice que nos vemos tan mal como para tener que ir a ver un doctor. Rasmus también cambió de actitud, ya no está irritado apenas nos ve, está harto. Y menciona que como nos vuelva a ver, él se irá de la reunión, pero Richard parece mantenerse igual, listo para darnos más preguntas que en principio no podemos responder. La sesión está por acabar, y lo destacable en esto es que Rasmus no estará en la próxima reunión. Don Juan nos despide pidiéndonos descansar a gritos, pero Richard nos confirma que lo veremos una vez más, siendo la última, y por primera vez nos dará respuestas, mas no de sus preguntas anteriores. Alguien quien conoces no es quien tú crees. Pronto te quitarán algo que te pertenece. El 21 de julio despertarás en una cama más grande. Los dos primeros son muy ambiguas, pero el tercero es más claro, ya que el protagonista despierta el 27 de mayo, contando que le queda un mes. En el transcurso de las misiones, nos damos cuenta que la mujer que rescatamos no solo se siente segura con el protagonista, sino que empieza a tomarle cariño, y se demuestra con detalles mínimos que poco a poco se hacen evidentes, pero a la vez que el interés romántico nace, los trabajos no paran, hasta aumentan. En las primeras misiones las fechas tenían un largo plazo, una semana de uno a otro, hasta más, pero aquí se ha reducido tanto que hasta le llaman de una noche a otra, creando así un desgaste físico notable. Cada noche ponía su vida en peligro contra adversarios mucho más preparados. ¡Un aplauso para esta pareja que está enamorada! El cansancio de los rusos hacia el protagonista hace que le tiendan una emboscada. Después de acabar con ellos, uno de los miembros sale del auto, suplicando piedad. Como jugador, uno quiere rematarlo al haber sido un minijefe complicado, pero algo ocurre. El jugador no es quien acaba con el enemigo, sino el protagonista. Se deslinda del jugador, impidiendo que lo controle como debe o quiere acabar con él, tanto que no nos permite verlo por completo. El protagonista mostró un cambio que el jugador pudo notar en el transcurso de las misiones. Otro encargo completado, y mañana será otro día. O eso se tenía en mente. Después de esto, tenemos una última reunión en la sala, donde solo está Richard para recibirnos. Esta vez se muestra un cambio, en el que no nos dan ninguna pregunta, solo se limita a declarar entre palabras lo que hagas a partir de ahora será para nada. Acto después, se nos revela que hasta ahora, el protagonista en todo lo que llevamos de gameplay no era más que recuerdos difusos y que había estado en cama por semanas debido al disparo que recibió. Entonces, ¿por qué eran tres entidades distintas? Es erróneo decir que Richard es un alter ego o una doble personalidad, sabiendo solamente que se ve como él, conservando la máscara. Va un poco más allá de ello. Teniendo Don Juan y Rasmus como acompañantes, podemos agruparlos y compararlos con la teoría psicoanalista de Freud, el ello, yo y superyo. El ello, también conocido como el inconsciente, es la parte primitiva e instintiva de las personas. Busca la satisfacción inmediata y de las necesidades básicas, sin considerar las normas sociales. El yo, o el consciente, la parte racional y adaptativa de la personalidad. Equilibra los impulsos del ello con las demandas de la realidad como forma de negociador, intentando encontrar solución que satisfaga dentro de los deseos como normas sociales. Y el superyo, o subconsciente igual conocido, es la parte moral y crítica de las personas, que se interlaza en las normas morales y valores sociales. Juzga el comportamiento del individuo en función del ello, teniendo también sentimientos de culpa.
Como vemos en los recuerdos, Don Juan asimila la imagen de la mujer que rescató al protagonista a través de la máscara de un equido, un animal que no puede ver lo que tiene enfrente y prefiere voltear la mirada del problema hacia lo que en verdad quiere, con una aura verde, un color muy asociado a los caballos y su deseo de galopar incesantemente en las praderas, el ser libre sin cadenas haciendo lo que aman. La máscara tiene nombre Don Juan. Este apodo se le atribuye principalmente a los hombres, que tienen de característica ser mujeriegos o seductor. Este apodo tiene un poco de historia, se remonta en un viejo relato escrito en el siglo XVIII. Don Juan, un noble español conocido por bello y encantador, pero también por su falta de escrúpulos e inmoral. Si tomamos en consideración las palabras que se dicen en las reuniones, sabiendo el contexto del coma, cobran más sentido. El protagonista en verdad quería descansar, ese era su deseo, incluso ignorando por completo las pistas que se le presentaban para que notara la disociación de la realidad. Ahora vamos con la contraparte del ello, el super yo. Son tan opuestos que están hasta el otro lado de la sala, representado como el hombre en traje con máscara de búho, un animal que representa como un ente sabio, pero también es uno que todo lo ve, atento a tus acciones, y aunque te ocultes o te apartes, te seguirá con la mirada en cualquier dirección, con una aura roja que representa la culpa, donde evoca la intensidad del remordimiento, y que también puede verse como el color de advertencia interna. ¿Por qué Rasmus debe ser etiquetado como el super yo? Debido a que de los tres es el que le echa en cara todas las acciones que le crean remordimiento. A lo largo del juego se pueden leer periódicos donde la sociedad está al tanto de las atrocidades del protagonista, y este mismo es consciente en pedazos de recorte que guarda. Quien nos recibe en el tutorial de movimientos es realmente el primer inocente no ruso que termina a manos del protagonista. Este acto le generó tanta culpa que termina vomitando. Rasmus entre diálogos deja claro su desaprobación, pero al ver que no le detienen los actos, consideró solo irse, que puede traducirse como eliminarse la parte del subconsciente y darle peso a actos más atroces, sin miedo a la opinión pública. Y por último, pero no menos importante de las visitas, Richard. El más fácil de catalogar, pero el más difícil de entender. Con la apariencia del protagonista, teniendo la máscara de pollo, una aura amarilla remarcando la claridad de toma de decisiones de ambos lados en su mente, siempre se mantiene un paso adelante, sabiendo lo que hará o piensa el protagonista, porque son uno mismo. No puedes y nunca vas a engañar a tu espejo. Pocas veces te va a dar una respuesta, y la que da no son las más claras. Sus preguntas pueden ser respondidas si le prestas atención. Un ejemplo de ello: ¿dónde estás ahora mismo? Puede referirse en la habitación del hospital, en el intento de despertar, en su sala donde recibió el impacto, o tal vez quiera hacernos entender dónde está en su posición emocional y psicológica. ¿Por qué estamos teniendo esta conversación? Una de las respuestas que podemos tomar es debido a que estamos en coma. También está porque a lo largo del trayecto el protagonista nunca se cuestiona nada de sus acciones, hasta que tuvo un alto abrupto en la vida, empezó una plática interna consigo mismo y una reinvención de sus actos. Aquí también podemos aprovechar para responder sobre su estado psicológico degresivo, donde se los voy a plantear con un pequeño mapa piramidal. La primera pirámide es la primera reunión, en la que no había un desequilibrio de poder. ¿Qué ocurre en la segunda reunión? Como es después de Decadence, podemos decir que el subconsciente bajó su nivel debido a que el protagonista sintió que hizo un buen acto, reduciendo la culpa y sin alterar los otros factores. En la tercera reunión, siendo influenciado por la novia por estar acercándose a él, disminuyó el subconsciente mucho más, estando al límite y subiendo el inconsciente, el gusto, el placer. Y la pregunta más importante: ¿te gusta lastimar a otras personas? Quiero que nos centremos en el protagonista. El primer pensamiento que alguien puede dar para evitar la pregunta es un no, y que solo elimina mafiosos, lo que debería estar bien para la sociedad. Incluso se podría argumentar y justificar con que estaba siendo amenazado y vigilado, pero a medida que pasan los niveles demostró más brutalidad y sadismo en sus acciones, desde hervir vivo a una persona, a los ojos, entre muchos otros ejemplos. Ya no era solo por el encargo. Uno de los puntos de quiebre es cuando es enviado a acabar con uno de los sicarios de 50 bendiciones, que se rebeló en busca de respuestas. Él no era ruso, pero no dudó en cazarlo. Debido a un capítulo extra, sabemos que este lo recibió como advirtiéndole para que se replanteara lo que haría, pero en su perspectiva fue una amenaza directa. Su mente ya estaba distorsionando la realidad. La evidencia más clara fue cuando acabó con el conductor que dirigió la emboscada. En el primer nivel, nosotros obligamos al protagonista a que acabe con un testigo, pero aquí incluso nos arrebató el control como jugador. Volvemos una vez más a la última reunión. El único de frente es Richard. Rasmus se fue en el momento que el protagonista aceptó ya no importarle la moral y el ojo público. Pero ¿dónde fue Don Juan? Podemos decir que su despedida en la mente fue en el momento que el protagonista recordó cómo encontró a su amada en el baño. Pero esto también es porque el ente inconsciente siempre le pidió descansar, dejar la carga de su espalda. Pero el protagonista también renunció a esa propuesta, y para ello necesitaba despertar del coma.
La razón por la que despertó del coma es una misión en sí misma. Escuchó que la rata había sido arrestado e iría por él. Tenemos que saber algo antes de seguir desde este punto del video. Los últimos capítulos a este no es solo un camino de venganza. Internamente también ocurre algo que veremos más adelante. En principio, el límite eran solamente rusos. No lo estimaba a nadie más que fuera ruso. Pero aquí entró en frenesí con todo lo que se le pusieron enfrente, sin importar cómo sea visto por la sociedad. Cuando lo tiene enfrente, uno pensaría que lo eliminaría enseguida. De hecho, entre sus sueños del coma se le veía como alguien que eliminar, alguien que actuaba sin remordimiento alguno. Pero ahora hablando con él en vida real, nos damos cuenta que era una perspectiva distorsionada. Aún sorprendido y arrinconado, no puso resistencia alguna, hasta se disculpó del acto y de inmediato aclaró ser de los mismos quienes les enviaban cometer encargos. El protagonista se vio reflejado en él por un segundo, lo lastimó, pero no lo mató. Pero antes de retirarse, se llevó los documentos del caso. El objetivo había cambiado, pero el propósito era el mismo: hacerles daño a quien le hizo sufrir. Aquí debemos darnos cuenta de ciertas cosas. La facilidad de cambios de objetivos es muy evidente al no tener un juicio estable entre tanto caos en su mente. Recordemos que se despertó de un coma hace menos de una semana. Claramente no está estable. Aún muestra signos de tener cierta parte moral presente en sus actitudes al dejar vivir a Richter, por verlo como alguien que de igual forma fue manipulado. Irrumpe en el casino y despeja la zona, pero cuando encara al jefe, este no tiene respuestas que sacien su búsqueda, excepto una. Le dio la ubicación exacta del capo de la mafia. Entonces, ¿por qué decide acabar con el jefe del lugar de esta forma? Porque a través del dolor que causa, resurge el inconsciente, el deseo y la satisfacción inmediata. La batalla final llega, y el protagonista derrota al jefe de la mafia de forma aplastante, y todo en teoría debería acabar ahí. Pero una llamada suena. Es curioso, ¿verdad? Cómo la primera víctima inocente del protagonista fue un señor mayor que no tenía posibilidad alguna de vencerlo, y pereció debido a que no podía permitirse errores por una misión. Aquí nadie obliga al protagonista. Él mismo toma esa decisión al quitarle el poder al jugador de moverse. Y así, al momento de quitarse la máscara, su odisea termina, y el juicio, una vez más, regresa a su ser. Sabe que hizo mal, pero lo disfrutó en el camino. Solo le queda apreciar el hermoso anochecer una vez más. Y con esto podemos concluir el tema del video. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Aprovecho la oportunidad para agradecer a este usuario por la miniatura y a este otro por el panel colorado del outro. También les recuerdo apoyar el video con likes, comentarios que luego respondo a cada uno que pueda, compartiéndolo y unidos al Discord, que es donde puedo conectarme más con ustedes. Si es que el link no funciona, háganmelo saber en comentarios, porque comúnmente se cae y no sé realmente cómo poner un link de invitación estable. Nos vemos en el próximo video. Prometo ser el plazo de un video a otro un poco más corto. Me despido.